Hola a todos. Preparaos porque hoy nos espera una inmersión profunda, una de esas de verdad, en el mundo de la lógica. Y veo que no has escatimado en material, ¿eh? Lógica formal, tablas de verdad, estrategias de deducción. Menudo atracón. Jeje, sí, es como hacer pesas pero con el cerebro. Me gusta la analogía. Pero bueno, para eso estamos aquí, para desgranarlo todo paso a paso y que parezca coser y cantar. Exacto. Que nadie se asuste con la lógica. Eso es lo importante. Y hablando de eso, veo que te has sumergido en un curso que se llama, si no me equivoco, GIM 2024-25. En concreto, me has pasado la segunda sesión, que va sobre el lenguaje lógico, y la tercera, que se mete de lleno en la semántica, es decir, en el significado que hay detrás de esas frases. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto? Pues mira, me ha parecido súper interesante cómo conectan las estructuras de la lógica con la manera en que pensamos en el día a día, ¿no? Porque una cosa es entender los símbolos y las fórmulas, que al principio pueden parecer un poco abstractas, y otra muy distinta es ver cómo esas fórmulas reflejan nuestra forma de argumentar, de tomar decisiones. Y lo bueno es que estos materiales utilizan ejemplos muy cotidianos, como salir de fiesta, llegar a clase a tiempo o tomarse un café calentito. Me gusta aterrizando la lógica en la realidad. Suena bien. Y antes de seguir, ¿te parece que repasemos un poco los básicos? ¿Qué es exactamente una proposición en este contexto? Imagina una proposición como un ingrediente básico, como el ladrillo con el que construimos cualquier razonamiento lógico. Es simplemente una afirmación que puede ser verdadera o falsa, sin más. Por ejemplo, estás escuchando este podcast, es una proposición. Vale, o sea que no importa tanto si realmente estoy escuchando el podcast o no, sino que la frase tiene la posibilidad de ser verdadera o falsa. ¿Es así? Exacto, has dado en el clavo. Y estas proposiciones pueden ser, a su vez, atómicas o moleculares. Las atómicas son las más simples, las que expresan un solo hecho, como nuestro ejemplo de estás escuchando este podcast, y luego tenemos las moleculares, que son como las frases compuestas, las que combinan varias proposiciones atómicas con conectores, ya sabes, o ese tipo de cosas. Claro, ahora lo veo. Sería algo así como, estás escuchando este podcast y además estás aprendiendo sobre lógica. Exacto, eso sería una proposición molecular. Y es fundamental pillar esta diferencia porque nos ayuda a entender cómo se construyen los argumentos más complejos. Entiendo, como si las proposiciones atómicas fueran los ladrillos y las moleculares, las diferentes maneras de combinarlos para hacer una pared o una casa. Esa es la idea. Una imagen muy gráfica. Y hablando de construir, en los apuntes que me has pasado hablan de la formalización, que consiste en utilizar símbolos para representar estas proposiciones. ¿Cómo funciona exactamente eso? Verás, la formalización es como el lenguaje secreto de la lógica, una forma de simplificar las cosas y que quede todo bien clarito. Se utilizan símbolos como para representar implica, vi para u, para y, para no. Ajá, ya voy viendo. Entonces, volviendo al ejemplo de salir de fiesta, si decimos, si salgo esta noche, no terminaré el proyecto, ¿cómo lo escribiríamos formalmente? Pues mira, si usamos la es para representar salir esta noche y la pi para terminar el proyecto, la frase formalizada sería y feta, así de sencillo. Increíble cómo un simple símbolo puede expresar una idea tan compleja. Pero tengo una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Qué pasa con esa palabrita que a veces nos vuelve locos a todos? Me refiero a menos que. Ah, sí. A menos que esa pequeña gran palabra que puede liar un buen jaleo en lógica. En los apuntes le dan bastante importancia. Y con razón, porque es un quebradero de cabeza muy común. La clave para formalizar a menos que reside en pensar en condiciones. Condiciones. Sí, condiciones necesarias y suficientes. Imagina la frase, no bailo a menos que esté contento. Vale, a ver si lo he entendido. En ese caso, estar contento sería la condición necesaria para bailar. Exacto. ¿No bailas a menos que estés contento? Formalmente escribiríamos bailar contento. Claro, ahora lo veo. La verdad es que cada vez me parece más fácil con los ejemplos. Me alegro. Y eso es solo el principio. Ahora que ya tenemos las bases, podemos empezar a divertirnos de verdad con las tablas de verdad. Las tablas de verdad, esas grandes desconocidas, son una herramienta súper útil para analizar argumentos lógicos. Ya, pero a priori suenan un poco intimidantes, ¿no? ¿Para qué sirven exactamente? Pues imagínate que puedes construir una tabla que te diga si una frase es siempre verdadera, a veces verdadera o nunca verdadera, independientemente de lo que diga la frase. Suena casi a magia. ¿Puedes darnos un ejemplo concreto de cómo funciona eso? Claro. Volvamos al ejemplo de salir de fiesta. Si salgo esta noche, no terminaré el proyecto. Recordemos que lo formalizamos como ESEP. Sí, eso lo recuerdo. Pues bien, una tabla de verdad para esta frase consideraría todas las combinaciones posibles de salir y terminar el proyecto. O sea que tendríamos salir esta noche como verdadero, falso. Y terminar el proyecto también como verdadero, falso, ¿no? Y luego,
Exacto. Y para cada una de esas combinaciones, miramos cuál sería el valor de verdad de toda la frase de ser. Entiendo. Y así vemos si la frase se sostiene desde un punto de vista lógico. Exactamente. Y aquí es donde entran en juego las reglas lógicas de implica, you y no. Claro. Las usamos para determinar el valor de verdad general de cada fila de nuestra tabla. Por ejemplo, recuerda que una frase con implica del tipo A y B solo es falsa si A es verdadera y B es falsa. En todos los demás casos sería verdadera. A ver. O sea que en nuestro ejemplo de la fiesta, la frase sería falsa si sales de fiesta, pero sí que terminas el proyecto. Exacto. En cualquier otro caso, la lógica te respalda. ¿Ves cómo mola? Mola. Es como un detector de excusas. Jajaja, podría ser. Las tablas de verdad nos ayudan a descubrir esos escenarios en los que una frase podría no ser lógicamente sólida. Son como detectives de la lógica. Me gusta esa definición. Y hablando de detectives lógicos, las tablas de verdad también nos ayudan a identificar casos especiales, las tautologías y las contradicciones. Uy, esos nombres me suenan algo importante. ¿Qué eran exactamente? Una tautología es una frase que siempre es verdadera, sin importar el valor de verdad de sus componentes. Es como decir, o está lloviendo o no está lloviendo. Claro, eso siempre es verdad. Exacto. Por otro lado, una contradicción es lo opuesto, una frase que siempre es falsa. Imagina decir, está lloviendo y no está lloviendo al mismo tiempo. Imposible, ¿verdad? Imposible. Sería como romper la lógica del universo. Exacto. Y lo mejor es que no solo son conceptos curiosos, sino que también nos pueden ayudar a simplificar expresiones lógicas más complejas. Cada vez me parece más fascinante este mundo. Pero bueno, ya tenemos las bases. Ahora toca hablar de cómo aplicar estos principios en la práctica. En los apuntes que me pasaste también se habla de diferentes técnicas de deducción, como la prueba directa, la prueba por contradicción y la prueba por casos. ¿Nos puedes guiar un poco por estas estrategias? Por supuesto. Piensa en esas técnicas como herramientas en tu cinturón de lógica, siempre listas para ayudarte a construir argumentos sólidos. La prueba directa es la más intuitiva. Digamos que es como seguir una receta. Empiezas con tus premisas, aplicas una serie de inferencias válidas. Bueno, si llegas a tu conclusión. exacto, como seguir una receta lógica al pie de la letra. Luego tenemos la prueba por contradicción, que es un poco más retorcida. En lugar de probar tu conclusión directamente. A ver, que me pierdo. Imagina que asumes que tu conclusión es falsa y a partir de ahí demuestras que esa suposición te lleva a una contradicción, algo imposible. Es como decir, si esto fuera falso, entonces pasaría esto otro, que es imposible. Y como no ha pasado, mi conclusión tiene que ser cierta. Y eso es. Un jaque mate al razonamiento. Y por último tenemos la prueba por casos, que es como una estrategia de divide y vencerás. Si tu premisa tiene una disyunción, o sea, una frase con o, la divides en casos separados y vas viendo qué pasa en cada caso. Es como resolver un puzzle complejo, dividiéndolo en piezas más pequeñas, ¿no? Exactamente. Y si puedes probar que tu conclusión se cumple en todos los casos, tachán. Que la has probado para toda la frase. Y lo mejor de todo es que estas técnicas no son solo para matemáticos o filósofos. Claro. De hecho, ahora que lo pienso, las usamos constantemente en la vida real sin darnos cuenta. Piensa, por ejemplo, en cómo decides si sales de fiesta o te quedas en casa trabajando en ese proyecto que tienes pendiente. Es verdad. Hay lógica pura y dura. Podrías decirte, si salgo esta noche no terminaré el proyecto para mañana. O podrías pensar, saldré a menos que esté demasiado cansado. Es como si tuviéramos un detector de excusas incorporado. Ajá, algo así. La lógica nos ayuda a sopesar opciones y tomar decisiones más informadas en todo tipo de situaciones, desde las más triviales hasta las más importantes. Sin duda. La verdad es que estoy alucinando con todo lo que estamos viendo hoy. ¿Quién me iba a decir que un tema que, a priori, me parecía tan árido como la lógica podía ser tan interesante? Y esto es solo la punta del iceberg. Hay muchísimos más conceptos y herramientas que nos puedes ayudar a pensar con más claridad, a construir argumentos más sólidos, a tomar mejores decisiones. Totalmente de acuerdo. Y creo que lo más importante que nos llevamos hoy es que la lógica no es algo reservado a unos pocos privilegiados. En absoluto. Todos tenemos la capacidad de razonar lógicamente, es como un músculo.